Esa es una secretaría técnica. Bueno, el rol de la secretaría, pues la secretaría tiene muchos años de existir, pues la secretaría existe desde que inició el proceso de integración, en realidad desde los años 60, y su rol ha variado con los años. Ha tenido periodos donde su rol ha sido más activo, otros años donde ha estado un poquito más apagada, pero en la actualidad está fungiendo un rol de acompañamiento técnico. ¿A qué nos referimos con un rol de acompañamiento técnico? Hay que entender de que la integración económica es solo una de las partes del proceso de integración de la región. En ese sentido, la SIECA está dentro de lo que podemos entender como la sombrilla del subsistema de integración. Así como existe la Secretaría de Integración, que es de Integración Económica, que es donde estamos ahorita, pues existe la Secretaría de Integración Turística, existe la Secretaría de Integración Social, y para cada tema en el que la integración está implicado hay una secretaría o alguna dependencia técnica. La SIECA ve los temas propiamente desde el comercio, pero ¿a qué nos referimos con los B? Nos referimos a que la SIECA hospeda dentro de sus instalaciones las transmisiones digitales de los documentos que se utilizan para tránsito internacional de mercancías. Eso significa las mercancías que vienen, por ejemplo, desde México y van hasta Colombia, pero tienen que pasar por Centroamérica, entonces pasan por las aduanas centroamericanas y llenan un documento que se llama DUT. Entonces eso se registra en la SIECA, y también la SIECA lleva las transmisiones electrónicas de un documento que se llama FAUCA, que se utiliza para cuantificar, o mejor dicho, para llevar un registro de las transacciones de comercio entre los países centroamericanos, solo entre ellos. Es lo que se conoce como comercio intrarregional. Además de estas funciones, la Secretaría y pues las diversas áreas, su personal, pues la Secretaría tiene como, tiene muchas áreas, pero las tres más grandes son el área de integración económica, el área legal y nosotros, que somos el centro de estudios. Entonces, en dependencia de las necesidades de nuestras autoridades, que son el COMIECO, que es el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, se involucran los diversos funcionarios de la institución. En este sentido, la institución sirve como una especie de asesor, si se le quiere ver. Si esto fuera un ministerio, la Secretaría sería el grupo de los asesores del ministro, el que lo aconsejan cuando hay temas de mucha importancia. Por ejemplo, recientemente, el año pasado o antepasado, ya honestamente no recuerdo, la región se sentó, los 6 países, a negociar un acuerdo comercial con Corea del Sur. Esto es inédito porque normalmente los países negocian este tipo de tratados de libre comercio uno a uno, o sea, Costa Rica solito con el país y después ve Guatemala qué hace con él, pero en este caso se sentaron los 6. Y como se sentaron los 6, le competía a la SIECA dar apoyo y dar seguimiento. Entonces se realizaron estudios a nivel regional, no solo país, sino, o sea, la región con el país que se está negociando, para tratar de facilitarle una vez más a nuestras autoridades, a los miembros del COMIECO, la toma de decisiones. La SIECA es una institución que ante todo pretende facilitar la toma de decisiones políticas a nivel del COMIECO. Todos los documentos que sustentan lo que es la Secretaría están en el sitio www.sieca.int. Ahí está el Tratado General firmado el 13 de diciembre de 1960 y su protocolo, que fue firmado en 1993, en octubre. Entonces ahí ustedes pueden también constatar los roles de la Secretaría. Ese es el sustento legal. Sí, en esos documentos está plasmado la concepción, o sea, cuando la SIECA se fundó, por llamarlo de alguna manera, cómo se concibía y cuáles eran las funciones que se le atribuían. Como le digo, han pasado muchísimos años, la Secretaría ha estado más activa en algunos periodos que en otros, pero
Su rol es el mismo, el acompañamiento técnico y la asesoría técnica. Miren, prácticamente nosotros los temas ya los tocó usted en este caso, ¿verdad? Porque tendríamos que ver los efectos estáticos y los dinámicos, pero como ya decía, ¿verdad? En algunos tiempos ha estado más, se podría decir, más tranquila la situación de la comercialización, y cuando también ya hay más movimiento, que es el efecto dinámico, ¿verdad? Cuando el tema de la Unión Europea, la SIECA o la institución, ¿cómo es que trabaja cuando se hace digamos, un tratado de libre comercio o un acuerdo? Lo primero es que el acuerdo de asociación entró en vigencia en el año 2013. Lo primero que hay que entender al respecto es que es lo que nosotros llamamos un acuerdo joven. Sus efectos es muy pronto para verlos. Lo segundo que hay que entender es que el acuerdo de asociación es un tipo de acuerdo comercial que va más allá de los TLC tradicionales como el CAFTA, por ejemplo. El acuerdo de asociación, veámoslo así, tiene tres componentes o pilares, se le llama pilares, tiene tres pilares. Tiene un pilar comercial, que es lo tradicional. Ese pilar comercial es lo que la gente conoce normalmente como un TLC. Pero aparte de ese pilar comercial, él tiene tiene otros dos pilares, un pilar de política y un pilar de cooperación. Entonces, estos tres pilares en su conjunto conforman el acuerdo de asociación, el ADA, entre la Unión Europea y Centroamérica. Ahora bien, insisto, es un acuerdo muy joven y sus efectos pues estamos muy pronto para poderlos ver. La Secretaría hospeda y ya ha hospedado, a pesar de que algunos de los proyectos han terminado, proyectos financiados por la Unión Europea, cuyos fines son fundamentalmente la promoción de la facilitación del comercio y el fortalecimiento de los procesos de comercio relacionados con la Unión Europea. Actualmente el proyecto que continúa vigente y que sigue hospedado en la Secretaría es el proyecto PRAIA, que al igual que las funciones genéricas de la SIECA de acompañamiento técnico, el PRAIA pretende promover las relaciones comerciales bilaterales entre Centroamérica y la Unión Europea. Ahora, ¿cómo lo promueve? De diversas maneras, ya sea facilitando financiamiento para investigaciones, ya sea facilitando financiamiento para equipos, si los países lo necesitan, si necesitan actualizar sus equipos de aduana o si necesitan capacitar funcionarios, porque el acuerdo de asociación lo que trae es un nuevo marco de reglas del juego. Bueno, entre Centroamérica y la Unión Europea vamos a comerciar de esta manera y nos vamos a regir por estas y estas reglas. Entonces, a pesar de que el acuerdo ya ha sido ratificado, eso no significa que todos los involucrados, ya sea empresas aduaneras, exportadoras, la gente de tributos, eso no significa que exista un conocimiento homogéneo de la situación y de las reglas del juego. Entonces, el PRAIA, uno de sus objetivos es tratar de facilitar esa información para que todos estén, como dicen, sobre la jugada, ¿no? Para que todos sepan cómo tiene que funcionar. Otro tema importante, creo yo, es que el acuerdo de asociación incluye, o mejor dicho, contempla lo que se llaman contingentes arancelarios, y cada contingente es diferente para cada país. Un contingente arancelario es una cuota. Eso quiere decir que Guatemala tiene hasta, qué sé yo, 100 toneladas para exportar azúcar a la Unión Europea libre de arancel. Entonces, si Guatemala escoge o no utilizar su contingente arancelario, es la decisión soberana del gobierno de Guatemala, y las razones por las que pueda optar o no por utilizarlo están completamente sujetas a la decisión de los países, pero existen contingentes. Y lo interesante, porque no es una práctica nueva, pues la introducción de contingentes ya existía como una práctica en diferentes TLCs,
Lo interesante de los contingentes de la ADA es que fueron negociados en su conjunto. Porque la región los negoció en su conjunto. No se negociaron en un país, o sea, el ADA no se firmó primero en Nicaragua, ¿no? O sea, fue una cosa regional. Entonces los esfuerzos regionales tienen muchísimo valor desde la perspectiva de la Secretaría, porque permite la armonización de objetivos y permite la conjugación de esfuerzos y la puesta a disposición de recursos monetarios para alcanzar esos objetivos. O sea, estás hablando de que tenés 6 países y los estás poniendo de acuerdo para un objetivo común. Entonces, conseguir estos contingentes de forma conjunta es un gran logro, pues. Ya. La integración económica de Centroamérica, ¿en qué año empezó a funcionar? O algo como de historia de... Bueno, la integración económica es un concepto muy amplio y toca muchas cosas. Oficialmente el proceso de integración inicia en los años 60. Ya lo mencionábamos con Normita, pues, con la firma del Tratado General de Integración. Pero no es un proceso lineal, y esa es la parte importante. No es un proceso lineal y nunca va a ser un proceso lineal por diferencias de carácter económico y político. Existen momentos en la historia en que la coyuntura simplemente no permite avanzar en el proceso. Por ejemplo, fue muy difícil tratar de integrar a los países en la década de los 80 porque 4 de los 6 países están teniendo conflictos armados en su territorio. Entonces, obviamente, los procesos de integración no eran una prioridad. Es decir, no te vas a estar preocupando por integrarte si primero tenés que solucionar una guerra. Y lo segundo es que hay que verlo como etapas. El proceso tiene etapas. Primero, qué sé yo, la creación de un mercado común. Eso ya existe, ustedes lo han escuchado, el mercado común centroamericano, ¿verdad? Bueno, como existe el mercado común centroamericano es que existe el FAUCA. Por eso existe el FAUCA, porque existe un mercado común. Si no existiera un mercado común, el FAUCA no tendría una razón de ser. Después del mercado común debería venir una unión aduanera, que es lo que actualmente se está negociando entre Guatemala y Honduras. Sin embargo, y esta parte sí es muy interesante, el Protocolo General de Integración y la ratificación en el Protocolo de Guatemala permite, y es por eso que Guatemala y Honduras lo están haciendo, permite a 2 o más países avanzar en su proceso de integración, aunque los demás no se sumen en el momento. Es decir, legalmente 2 países pueden decir, hombre, ahorita las condiciones materiales y políticas no están dadas para que exista una unión aduanera Costa Rica-Panamá, pero sí están dadas para que exista Guatemala-Honduras. Entonces avancemos nosotros mientras ellos se ponen de acuerdo. Entonces existe, el marco legal lo permite. ¿Y por qué es importante esto? Porque normalmente se percibe a la integración como una especie de proceso lineal, como que primero es esto, una vez que pasó esto, después va a ser esto, y después, pero no es así. En realidad es un proceso un poquito más desordenado y las etapas se pueden traslapar una sobre la otra. Al mismo tiempo pueden estarse trabajando en el perfeccionamiento del mercado común, porque no es perfecto a pesar de que ya lleva tantos años, y mientras se está trabajando en el perfeccionamiento del mercado común, a la vez se está avanzando en una unión aduanera. Entonces no son procesos mutuamente excluyentes. O sea, se pueden avanzar en ambos de forma paralela, a pesar de que son etapas distintas del proceso de integración. Prácticamente nosotros, eso era lo